de Proactic. Bienvenidos todos a Proactívate con Francisco Duarte. Es hora de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus trayectorias, destacadas experiencias profesionales y personales en tres grandes áreas de posibilidades. Esas áreas son liderazgo todoterreno, calidad de servicio y coaching organizacional. Estas son las tres áreas que, como ustedes saben, ha decidido Proactic seguir impulsando en los próximos años de manera prioritaria, y también tenemos pues la oportunidad de conversar con nuestros entrevistados acerca de algunas de estas áreas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, por Instagram, a través de las cuentas de @Proactic Consultores y @IduarteFrancisco11 en el caso de Instagram. Gracias a todos por estar nuevamente conectados a esta actividad. Saludos a esta maravillosa videoaudiencia desde todos los países en los cuales están en conexión en este momento. Y saludos a este maravilloso equipo de Proactic que me acompaña también en esta actividad. Les recuerdo suscribirse al canal de Proactívate. El link será publicado en los distintos chats de conexión para que puedan ustedes también suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y sobre todo disfrutar de los videos que vamos a estar publicitando permanentemente, y de los videoclips que también agregan muchísimo valor por todos los elementos que nuestros invitados aportan. Así que esta misma entrevista será también hoy en la noche publicada en el canal, así que los invito a suscribirse y a dejar sus valiosos comentarios. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado espectacular, un invitado de lujo. Es un invitado muy especial, y digo muy especial porque cuando conversé con él, pues la impresión que me da es de esas personas que tienen un emprendimiento y una energía y una fuerza realmente arrasadora, diría yo que esa sería la palabra. Es un arrasador de emprendimiento y además un empresario sumamente exitoso en su área. El propósito de nuestro invitado lo define como apoyar la prosperidad empresarial y promover el crecimiento profesional. Es un activista, así se define, de empresas familiares. Preside actualmente o impulsa una fundación importantísima en la ciudad donde reside, que es en Panamá, la ciudad de Panamá. Esa fundación se llama Familias Empresarias de Panamá. Recientemente pues tuvieron un evento muy exitoso publicado en las redes, y los invito también a que puedan conectarse, ¿verdad?, con esa iniciativa. Y bueno, se ha dedicado a eso, el área de formación y el área de consultoría, en lo que significa un área para mí fascinante, que es el legado empresarial, el networking de familia, la formación y planificación patrimonial. Y además de eso, nuestro invitado es un headhunter de empresas familiares. Esa es su área de especialidad. Es ingeniero químico, egresado de la Universidad de los Andes. Es casado, felizmente casado con Andreina. Tiene 3 hijos, todos ya profesionales, ubicados en distintos países. Y nos une a Winston y a mí algo fundamental, que es el valor de la familia como núcleo y como prioridad. Ciertamente Winston se especializa en atender a familias empresariales, pero la familia es el valor y el centro fundamental, por lo menos en mi concepto también, y es un valor principal para Proactic. Así que el tema de nuestro invitado de hoy se refiere a una metodología, que es la metodología que designa el nombre de su empresa, que es metodología VHL, Valor Humano Latinoamérica, para potenciar equipos de trabajo. Bienvenidos, Winston Uzcategui, a Proactívate. Es un privilegio tenerte acá, Winston, con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a toda tu audiencia presente en las diferentes plataformas en este momento y a través de las grabaciones que tú emites. Y efectivamente, el propósito es generar este espacio de aprendizaje colaborativo y poder generosamente compartir una metodología que a través de mi firma hemos podido
desarrollar y perfeccionar a lo largo de muchos años, privilegiados por la preferencia que hemos tenido con más de 100 empresas que han utilizado esta metodología con nosotros. Así que con muchísimo gusto compartir los aprendizajes que de ahí vienen. Excelente. Winston, ¿cuáles consideras que son tres cosas principales, tres elementos principales que, de acuerdo a tu experiencia, no saben y deberían saber las personas que lideran el área de gestión de gente o capital humano en las empresas? Es muy buena pregunta. Yo diría que las deficiencias más comunes que yo veo en los gestores de capital humano comienzan por no tener la suficiente curiosidad intelectual que deberían tener para el cargo que ejercen. Cuando hablo de curiosidad intelectual es triste para mí a veces ver personas que lideran empresas de la gestión de capital humano, empresas que tienen gran tamaño, que están en giros industriales o giros de negocio y la persona no está familiarizado con qué es lo que está pasando externamente más allá de las fronteras de la empresa. Hay un excesivo foco interno. Converso con clientes en Colombia y a estas alturas no han analizado sobre el impacto de lo que significa Petro como presidente en el entorno laboral. Converso con personas en Chile y no están aprendiendo de experiencia de la izquierda en otros países. Entonces yo creo que la principal carencia que yo veo es no tener esa curiosidad de entender qué está pasando en el entorno, qué está pasando en el país, qué está pasando en la economía, qué está pasando en la sociedad. Yo diría que nos falta como profesionales de recursos humanos un cromosoma más antropológico, algo que nos pueda conectar más con hacia dónde vienen las tendencias y por qué suceden las cosas como suceden. Esa es una. Yo creo que la otra es, hoy en día tenemos una situación, Francisco, bien particular, y es que tenemos 4 y en algunas empresas 5 generaciones cohabitando en el mismo ambiente de trabajo. Entonces hoy podemos tener a un baby boomer con un X, con un millennial, con un centennial, y ya viniendo las siguientes generaciones, y el poco entendimiento de los diferentes arquetipos y costumbres, y como dicen los brasileños, jeitos, que traen cada una de estas generaciones, creo que lo han subestimado más de la cuenta. Y cuando nosotros agarramos una pregunta horizontal de cómo atraigo, retengo, desarrollo y motivo a mis colaboradores, la respuesta se tiene que contestar matricialmente. Depende, es un X, es un boomer, es un millennial, es un centennial. Y entonces esa carencia o esa subestimación de que estamos hablando de multigeneraciones cohabitando en un ambiente de trabajo, yo creo que también ha sido algo que lo están obviando los profesionales de recursos humanos. Y como me pediste 3, yo diría que la tercera tiene que ver más de conseguir modelos que no sean tan copy-paste. Yo veo empresas, yo atiendo multinacionales y vengo de 20 años de una multinacional. Y atiendo multinacionales porque estoy en Panamá, básicamente. No es que tenga una ventaja competitiva, pero me contratan muchas multinacionales. Pero el nicho natural de mi firma es el nicho de las grandes empresas familiares. Y ellos se nutren de personas que vinieron del mundo corporativo, del mundo de las empresas multinacionales, para ser los gestores de capital humano, los líderes, los vicepresidentes, los directores de recursos humanos. Y hay una obsesión por tratar de empaquetar algo que viene, digamos, anglosajón, ¿no? Entonces dice, el modelo de liderazgo de Harvard. O sea, give me a break. ¿De qué sirve el modelo de liderazgo de Harvard en Latinoamérica? Si Harvard nunca ha tenido ninguna crisis. Entonces, ¿cómo lo puedes plantear? Yo creo que hay una obsesión por lucir bien, hay una mala lectura de los Harvard Business Review, de los McKinsey, digamos, summary, pero cuando tratas de meterlo como que dice, no, hijo, no, por ahí no van los tiros. Entonces yo creo que hay una obsesión por lucir perfecto en el modelo, pero no se dan cuenta que las particularidades de la empresa son diferentes. Las empresas tienen dinámica de giro familiar, hay peleas entre los hermanos que son los líderes comerciales y financieros, hay un tema de crisis porque el proveedor es de tu cuñado que ahora se acaba de divorciar de tu hermana. Y estoy hablando de empresas que facturan 100, 150 millones de dólares. Entonces yo creo que, resumiendo, hay un intento de adaptar modelos centroamericanos o latinoamericanos, una realidad que no es, poco, digamos, curiosidad intelectual de lo que está pasando afuera y están subestimando el impacto que tiene el cohabitar diferentes generaciones
en una misma empresa. Claro. Y fíjate que importante esto que plantea Winston, porque efectivamente yo coincido contigo que esa falta de curiosidad, como dices tú, se asocia también con esa, vamos a llamarlo así, incapacidad para poder dar las adaptaciones necesarias, porque no es que estos modelos sean, digamos, per se buenos o malos, simplemente la gran riqueza que puede aportar alguna persona, bien se llámese consultor, llámese un gerente de recursos humanos o una persona del área de capital humano en una empresa, es justamente la capacidad de adaptabilidad y de conversión de ese modelo a las realidades de esa empresa. Y muchas veces ahí se impone, y ahí viene mi siguiente pregunta, es ¿cómo has podido evidenciar los inconvenientes que genera la excesiva concentración de poder? Por ejemplo, en el caso de los fundadores de empresas familiares, porque estas ganas de poder imitar estos modelos muchas veces viene por, yo quiero rendirle pleitesía, ¿verdad?, al fundador, o quiero rendirle pleitesía al dueño de la empresa, y bueno, la mejor forma que encuentro es decirle, oye, vamos a aplicar el modelo X de Harvard o de Stanford, porque eso me da caché, me da prestigio, etc. Entonces, ¿cómo has podido tú en tu práctica, digamos, evidenciar eso y cómo afecta a los equipos de trabajo? Sí, primero me gustaría desatanizar al fundador de las empresas familiares, porque yo creo que tenemos que empezar a darle su debido respeto, porque la mayoría de las veces cuando nosotros como consultores entramos a ayudar en el proceso de profesionalización, el fundador o el miembro de la segunda generación es un señor de 70 años que todo el mundo lo está criticando. Sí. Pero gracias a ese señor, que tiene 40 años trabajando en esa empresa que formó o que heredó de su papá, es que se tiene la generación de empleo y la generación de riqueza y la generación de patrimonio que en ese momento se tiene. Entonces yo creo que yo siempre comienzo cuando entro en asesorar a las empresas familiares de rendirle el debido respeto, puesto que es muy fácil juzgar a alguien que está desactualizado o alguien que está terco o alguien que se aferra a un apego que es como otro hijo, que es la empresa que él fundó o la empresa que heredó. Entonces, comenzando por esa premisa de desatanizar al líder de la empresa familiar y entender que los mandatos tienen su tiempo de caducidad, hay que pensar más en la complejidad de lo que significa la sucesión. Y la sucesión no es solamente el elegir quién se queda liderando la empresa. La sucesión es un concepto mucho más holístico. La sucesión es cómo yo voy a renovar los imperativos estratégicos, cómo voy a renovar el modelo de negocio, cómo voy a renovar las competencias que van a hacer sentido al modelo anterior, cómo voy a renovar la forma de funcionar, el way to play de las empresas. ¿Cómo lo voy a renovar? Preservando lo que es importante de las generaciones anteriores y pudiendo, digamos, generar nuevos formatos que sean mucho más eficientes en ese proceso de caducidad. Cuando se concentra mucho poder en el fundador, por lo general es porque no han abierto una válvula de escape. Y mi experiencia me dice que la válvula de escape tiene dos elementos. Una es reconocimiento para poder drenar y la otra es tranquilidad. ¿Cómo haces el reconocimiento? Buscando que estás cerrando un ciclo. Estás cerrando un ciclo importante. Le generas un espacio en la gobernanza a esta persona. El fundador de una empresa jamás se retira. Puede ser entonces el presidente eméritus en un órgano de gobierno, puede ser alguien que sea el líder del grupo familiar, puede estar trabajando en una oficina familiar, pero necesitamos darle un reconocimiento porque no se va a querer retirar. Nadie quiere el ticket de salida, todo el mundo entró por el ticket de gloria de entrada. Y ese digamos, es un elemento importante. Y el otro elemento quizás más tiene que ver con cómo le das la tranquilidad a la persona, cómo lo haces partícipe en la creación de capacidades, cómo le da la tranquilidad de que tienes un plan estratégico, que tienes una visión renovada donde él participó, en donde él siente la tranquilidad. Eso es como, mira, esta comparación puede ser muy ruda, pero muchos padres y madres no se terminan de morir porque los hijos no se le acercan y le dicen, papi, mami, vete tranquilo, viejo, todo va a funcionar bien. Y nosotros tenemos que decirle a los empresarios fundadores, vete tranquilo de la empresa. O sea,
lo hiciste bien, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Hay una pregunta ahí de Jair, ¿no? ¿Cómo trabaja la fuerza de lo patriarcal o matriarcal en una empresa? Sí, yo creo que también en las empresas familiares tiene que ver mucho con la figura, porque el empresario familiar tiene tres sombreros. John Davis lo desarrolló, un modelo que se desarrolló hace como 25 años, y es que en ese momento ese señor o esa señora que lidera una empresa familiar es mamá, es abuela, o sea, es miembro de la familia, es propietaria, es accionista y es gerente. Y los tres tienen momentos de salida diferentes. Vas a ser familiar cuando te mueras, porque siempre vas a ser hija, hermana, papá o mamá del ecosistema familiar. Vas a dejar de ser gerente general cuando constituyas unos órganos de gobierno que te permita pasar a una junta directiva y que delegues, profesionalmente hablando, a un equipo ejecutivo en la gestión, y vas a dejar ese patrimonio accionista, dueña, cuando decidas en vida o al fallecer transferir la propiedad de las acciones a la siguiente generación. Entonces, esa complejidad hay que entenderla, y yo creo que, de nuevo, ¿cómo hago para gerenciar esa centralización de poder? Dos válvulas de escape. Una se llama reconocimiento y otra se llama tranquilidad. Si no las abre, la persona no va a fluir. Y la entalpía se va a convertir en entropía. Y en vez de ser generación de energía para generar movimiento, es un desorden molecular lo que va a haber en esa empresa. Ok, qué importante eso, fíjate. Y justamente vinculado a todo este planteamiento que hace, Winston, tengo también en mente que cuando te escuchaba, me encanta que plantees ese tema de los conflictos en la organización, que muchas veces pretende ser un tema tabú, o por lo menos pretende ser el tema del fenómeno de avestruz, ¿verdad? Esconder y no afrontar de manera positiva y madura ese tipo de situaciones, ¿no? Y en Proacti, dentro del tema del liderazgo todoterreno, desarrollamos justamente, vinculado a esto mismo que tú planteas y suscribiendo esto que tú planteas, todo lo que es la importancia de desarrollar el sistema o tener presente el sistema sociocultural dentro de las organizaciones, porque justamente de eso se trata, de poder rescatar todos esos elementos a la hora de gestionar una empresa. Sin embargo, hay elementos que me gustaría conversar contigo en tu práctica de tanto trabajo con empresas familiares, en general con grandes organizaciones, que es el tema de los egos. ¿Cómo en tu experiencia se manejan los egos personales y qué estrategias para ti han resultado más exitosas a la hora de poder confrontar este tema en función de las rivalidades que muchas veces se generan en una empresa? Y sobre todo, creo yo, en una empresa familiar. A diferencia de la psicología, de la psicoterapia, yo diría que la terapia empresarial, ese insight lo aprendí yo a los trancazos. Lejos de enfocarte en quien tiene el ego, mi sugerencia como coach organizacional es enfocarte en quien es víctima del ego. Y en esa segunda parte es donde yo trabajo. Porque esto es diferente de cuando yo voy a un psicólogo porque tengo un problema, digamos, de ego y de una relación de pareja. Pues el psicólogo me trata a mí. Pero yo creo que cuando tenemos una situación de ego que genera un poquito de molestia, tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, los efectos que puede tener en el ecosistema organizacional no se generan solamente porque el patriarca o la matriarca tiene un ego muy fuerte, o el gerente general, o el que tiene la jerarquía, sino porque el ecosistema no tiene la capacidad de poder manejar esa situación. Y es ahí en donde el coach organizacional tiene que entrar. No va a cambiar al fundador. Así es. No lo va a cambiar. Yeah. Pero sí puede cambiar en el ecosistema empresarial la reacción que tienen los hijos, los gerentes, los ejecutivos, los miembros de junta directiva que trabajan con esa persona. Yeah. Quienes pretenden que para que Twitter llegue al lugar que tiene que llegar en clima organizacional va a cambiar a Elon Musk, está equivocado. Lo que hay que cambiar es cómo los ejecutivos nuevos de Twitter se adaptan al estilo de Elon Musk. Se relacionan, exactamente, claro. Entonces yo creo que todo comienza en poder, digamos,
revertir en dónde está el foco y no está en la fuente del ego, sino en la capacidad colectiva de poder entender mejor ese ego. Y ojo que el ego, como decía Osvaldo Romero García, en que habla, no sé si aún vive, perdón, Osvaldo Romero, si estás vivo o ya falleciste, pero es un tipo muy famoso venezolano. Yeah. Y él habla que hay 3 pistas de motivación en los empresarios. Una es la motivación al poder, la motivación al logro y la motivación a la afiliación. Y en cada una de ellas, Osvaldo Romero García habla de 2, positivos y negativos. Entonces, el ego, que está muy vinculado a una necesidad o una motivación de poder, tiene un poder positivo y un poder negativo. Entonces, la persona que tiene un alto ego, hay que entender dónde está el aspecto positivo. Y las personas de alto ego son por lo general personas de muy alto, digamos, drive para los resultados. Son personas determinadas, son personas estratégicas, son personas que impulsan cambios importantes porque buscan su propio reconocimiento. Entonces hay que enfocar el lado positivo de lo que puede traer el ego y de nuevo preparar más a quienes son un receptáculo de una persona que tiene un alto ego en vez de hacer lo contrario. Muy bien. Gracias por esa respuesta, Winston. En el chat hay una pregunta de Juan Carlos Silva. Me gustaría, Juan Carlos, que le hicieras directamente esta misma pregunta, si se la pudieras leer a Winston, por favor. Hola, Winston, mucho gusto. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo convencer a la familia, llámese gerencia general o junta directiva, que la tranquilidad que mencionaste anteriormente puede estar depositada en una persona externa a la familia? O sea, pueden confiar en un ejecutivo externo, llámese temas legales, llámese temas financieros. Gracias. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Adelante, Winston. Voy a pedir permiso para contar un chiste algo sexista, pero muy controlado. Así que relax, porque sé que estás en la plataforma en vivo. Pero esta pregunta de Juan Carlos me recuerda ese chiste de que alguien va a un gimnasio, es breve, alguien va a un gimnasio y a conseguir un método para perder peso. Dice, hay una tarifa de $50 y una de $100. Y él decide agarrar la de $50. Y cuando agarra la de $50, entra en un gimnasio, no hay nada en el salón. Y sale una chica muy linda, semidesnuda, y le dice, corre, que si me agarras, soy tuya. Y el hombre decidió pasarse a la tarifa de $100 para ver qué se esperaba. Y cuando entra al otro salón de los $100, aparece un tipo pelotero, negro, alto, formudo, y le dice, corre, porque si te agarro, eres mío. Entonces, yo creo que lo que sucede mucho, digamos, con estos temas, con esta pregunta, perdón que aquí se me fue un glitch de mi computadora y no lo veo. Dame un segundo. Perdón, aquí ya lo volví a ver. Lo que yo creo que tiene que ver mucho con la pregunta de Juan Carlos es, nosotros colocamos directores independientes en las empresas. Entonces, una de las razones por las cuales lo hacen es porque los bancos ya no te prestan. Los multilaterales ya no te apoyan financieramente si no tienes una estructura de gobierno que incluya directores independientes. Esa es la tarifa de $100. Ese es el que si tú no tienes una gobernanza equilibrada que permita la participación de uno que no tenga vested interest en la familia o en las acciones, y ahí vienen todas estas prácticas de buen gobierno corporativo de los bancos. A los bancos en Latinoamérica, en todos los países, le exigen la presencia de directores independientes. Entonces, hay un elemento, Juan Carlos, que tiene que ver con, si no lo hace, tienes una consecuencia. Pero hay otro elemento de la tarifa de los $50, que es que si tú incluyes a un director independiente, hay suficientes estudios del Family Firm Institute y de Fox, de Family Office Exchange, donde claramente se ve que los resultados mejoran. Y un director independiente no trabaja para generar resultados de dividendos de corto plazo, sino que trabaja para generar crecimiento patrimonial a largo plazo. Porque no tiene un vested interest. No vive del dividendo de hoy. Vive de asegurarse que se construyen las capacidades para hacer el negocio sostenible.
porque el chiste al final es una frase muy larga. Todo el mundo puede montar una empresa. Fíjense, esto tiene 4 etapas, lo que voy a decir, Francisco. Es fácil montar una empresa. Hacerla crecer es un poquito más difícil. Hacerla crecer de manera sostenible es aún más difícil. Pero cuando junto los 4 elementos, creo una empresa para hacerla crecer de manera sostenible y gratificante, ya estás llegando a otro nivel. Para poder hacer eso, un director independiente acompaña muy bien. Entonces, yo diría que hay 2 aristas para poder ver esta pregunta. Una es, ¿qué me estoy perdiendo si no lo tengo? Acceso a financiamiento, facilidad en las auditorías de control, digamos, adquisición de talento, atracción de talento importante. Claro, visión estratégica distinta también. Reputación, visión, y la otra parte es que estoy ganando, visión estratégica diferente, sangre nueva, con bajo riesgo, formación de la siguiente generación, etc. Sí, correcto. Magnífico. Entonces, escuchándote, Winston, te preguntaría, ¿el nepotismo es una consecuencia inevitable en una empresa familiar o justamente aplicando esta estrategia puede desmontarse ese mito de que para que sea una empresa familiar tiene que haber necesariamente nepotismo? ¿Qué opinas tú? Mira, es que el nepotismo, si volvemos a las 3 círculos de John Davis, y no hay que culpar a un papá que puso, o una mamá que puso todo su esfuerzo, fundó una empresa y pretende que su hijo tenga una posición de liderazgo ahí. O sea, juzgar a un papá con el sombrero de gerente no es correcto. No es correcto. Entonces, el nepotismo no, de nuevo, trae un componente de buen actuar y trae un componente de equivocado. Pero si nos enfocamos en el componente de buen actuar, muchas empresas actualmente en Latinoamérica vienen formadas por personas que no tenían nada cuando la formaron, ni siquiera educación. Y cuando formaron la empresa, la formaron porque tenían una necesidad de dar alimento, de dar educación y de crecimiento a sus hijos. Y empieza a ver la familia, y empieza a ver, pero ¿por qué si yo creo esta empresa? Porque yo no puedo crear esto para darle trabajo a los míos. Miren, a fin de cuentas, esta persona le puede regalar la empresa a los indios. Se la puede dar a los indígenas. ¿Es de él o es de ella? Ahora, llega un momento en que el tamaño de la empresa amerita que se implemente desde el punto de vista del coach organizacional o el gerente de recursos humanos buenas prácticas para la sucesión de talento. Y es ahí en donde yo he visto cuando nos contratan para que le ayudemos en plan de sucesión y de profesionalización y de incorporación de independientes, vemos que ha habido poca firmeza por parte de los gestores de capital humano de poder establecer políticas para la selección de las posiciones claves. Entonces yo creo que aquí hay un componente importante de entender por qué, de dónde viene, cuál es la génesis del nepotismo, pero darle una solución. Y a veces hay que conseguirle el espacio de funcionamiento de ese miembro de la familia dentro del ecosistema empresarial, no necesariamente como gerente comercial, como gerente de mercadeo, porque la niña estudió en el UTIRLA, publicidad. No, eso no te da el mérito. A lo mejor hay otro lugar donde la persona puede estar. Y darle la tranquilidad de que independientemente de la posición que tenga la persona dentro o fuera de la empresa, puede heredar o puede tener acceso a los dividendos de la compañía. Porque ojo que hay un efecto, Francisco, muy interesante, que es el efecto del prisionero de la empresa familiar. Porque cuando vemos el nepotismo en el otro extremo, es que a mí me están forzando a trabajar en la empresa de mi papá o de mi mamá. Y yo soy un prisionero porque yo no quiero hacer eso. Exacto. Yo quiero hacer otra cosa. También. Pero estoy obligado a hacerlo. Sí, interesantísimo eso que plantea Winston. Aquí nuestro querido Adrián tiene una pregunta. No sé si prefiere formularla directamente, Adrián, o la leemos. Ahí la puedo leer, yo la puedo leer, Adrián. ¿Cuál es tu manera de garantizar la entalpía en un círculo virtuoso de liderazgo para crecer y desarrollar una empresa familiar? A ver, no es muy diferente de lo que tendría que hacer en una empresa no familiar a nivel conceptual. De hecho, nosotros tenemos pocas diferencias en la metodología que aplicamos en las empresas familiares y en las empresas no familiares. Perdón, Winston, que te interrumpa. Yo creo que valdría las ganas explicar qué es entalpía, porque no estoy
digamos, seguro de que toda nuestra audiencia sepa qué es entalpía. Sí, sí. A ver, tanto la entalpía como la entropía son conceptos termodinámicos que se han aplicado mucho en contexto empresarial. Es el grado de desorden molecular que tiene un componente del universo. Puede ser una molécula, puede ser un vaso cargado, puede ser el universo. La entalpía es la capacidad de poder ordenar molecularmente todo ese ecosistema para que genere calor y movimiento. ¡Wow! Impulsas al siguiente punto. La entropía son las mismas moléculas anteriores, pero que por las condiciones en que yo la he contenido, su nivel de desorden es mayor y entonces se le pega cuanto pato se mueve. Y esos procesos entrópicos generan grandes transformaciones de manera desordenada, pero la entalpía genera el calor que genera el movimiento para poder avanzar a la siguiente etapa. Es un poco, digamos, metafóricamente cómo se traslada la termodinámica al mundo empresarial. Entonces, cómo garantizar la entalpía en un círculo virtuoso es cómo aprovechar todos los elementos moleculares del ecosistema, los gerentes, los órganos de gobierno, los propietarios, los proveedores, los clientes, todo el ecosistema para convertir en un círculo virtuoso, ¿sí? ¿Cuál es la manera de garantizar, digamos, en el liderazgo para crecer y desarrollar la empresa familiar? Yo diría que la manera de garantizar que todos esos elementos estén en el orden apropiado, para que generen los resultados que nosotros estamos deseando, yo lo encerraría en 3 grandes roles. El primer rol es cómo ayudo a la organización a llegar al punto que yo quiero que llegue. Pero todo comienza con cuál es el punto que quiero que llegue. Es decir, primero el sapo y luego la pedrada. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cuál es la visión? Entonces viene el primer rol. El primer rol es un buen líder de una empresa familiar para generar esa entalpía en un círculo virtuoso. Tiene que lograr una coalición de todo el ecosistema de los dueños y de todos los gerentes en qué es lo que se quiere al final. Ejemplos: Argos, la compañía cementera de Colombia. Ellos ya no están en su visión de ser un proveedor de cemento y de concreto. Ellos están hablando de soluciones de construcción. Cuando estás hablando de British American Tobacco, cuando es de desarrollar el negocio no relacionado al tabaco. Cuando estás hablando del futuro de Heineken, una empresa familiar importante en el mundo, Heineken está apuntando a ser un líder en los no alcohol. Cuando tú estás hablando, digamos, de modelos que están migrando a otras cosas. Entonces, vamos, yo creo que el primer rol de los 3 roles que yo veo es cómo logras una coalición poderosa en torno a una visión común hacia el futuro. El segundo es cómo lo habilitas. Porque un líder puede ser un líder que hable mucha tontería, tenga mucha carreta, como dices en Colombia, pero ¿cómo lo habilitas? ¿Cómo haces tú para generar las capacidades de conocimientos, de procesos, de metodología, de tecnología, de talento, de cultura? ¿Qué cosas tú colocas como habilitadores para que ese equipo pueda llegar a la visión que tú estás comentándole? Y lo tercero, que es muy relevante a nivel de una empresa familiar, es el empoderamiento. Porque el empoderamiento es el que te va a permitir poder activar. Entonces es envisionar, habilitar y activar al ecosistema para que la entalpía convierta esto en un círculo virtuoso para llegar a resultados superiores y asegurarse que las empresas familiares pueden crecer de manera sostenible y gratificante para la familia. Ya. Y fíjate qué interesante todo esto, igualmente importante que planteas, Winston, y escuchándote también en función de la metodología que trabajas en tu empresa, pues para asesorar a los clientes que atienden, ¿qué tendencias se producirán en los próximos años, en tu opinión, a nivel de gestión de equipos de trabajo? Sí. Sí, quisiera no utilizar mi opinión, sino utilizar algo mejor que mi opinión, y es un estudio de Mercer. Mercer es una compañía que todos los que estamos en el sector, digamos, de recursos humanos,
reconocemos como un referente, ¿no? En lo que es la investigación de la gestión de desarrollo organizacional. Mercer hace un estudio todos los años. No lo tengo a la mano, pero lo consiguen en la página web de Mercer, el estudio de tendencias. Y hace poco leí el estudio de tendencias y voy a tratar de recordar lo que me quedó de esa lectura, ¿no? Es súper interesante, pero evidentemente lo que ya está bastante proliferado, los formatos de trabajo flexible, que incluye toda una gama de opciones de trabajo de la casa, horario libre, horario reducido. Ya compañías como Chica Foley ya está hablando de 3 días de trabajo. Ayer salió un dueño de una red de franquicias que le implementó. Unilever en Asia está hablando ya de probada la jornada de 4 días. Nosotros en la firma nos movimos ya a horario libre. O sea, la gente aquí no tiene horario, 0 horario. Si ahorita estás en el gimnasio, o estás en el funeral de un amigo, o estás tomando un café con alguien, o estás trabajando en la oficina o en tu casa, eso no importa, ya los sistemas están armados. Entonces, yo creo que hay una gran tendencia de lograr formatos de trabajo mucho más ágiles con estas prácticas que ya están siendo más comunes. Okay. La segunda, también muy conocida, si nos metemos en LinkedIn, no hay manera de que en menos de 5 minutos no nos salga alguien opinando de esto, y es todo el tema, digamos, de salud mental, que tiene que ver mucho con la salud mental, que a veces va vinculada con la salud mental, la salud física y la salud emocional, los 3 niveles de energía, pero lo enfocan más en la parte mental, cómo logras ese balance mental y que no te enfermes porque estás obsesionado por el trabajo, ni tampoco porque estás con muy poco estrés. Entonces yo creo que hay una tendencia importante y ahí hay una firma que es competencia de Mercer, que lo está desarrollando bastante bien, la gente de Willis Tower, que aquí puedes invitar a Alberto Mondelli. ¿Tú lo conoces, Adriana, Mondelli? Alberto Mondelli es un crack con estos temas de, digamos, del health, de la organizational health. Okay. Y es una tendencia muy clara que se está dando. Y la otra tendencia, evidentemente, está plasmada en la digitalización y cómo muchos procesos y muchos tomas de decisiones van a estar más delegadas al uso de la tecnología y a la digitalización. Y cada vez más, todo eso lleva, por supuesto, a la robótica, a todas estas cosas, digamos, de automatización, robótica y digitalización. Yo te diría que, en resumen, las 3 grandes tendencias que nosotros en la firma estamos monitoreando muy bien para adaptar a los sistemas organizacionales a las mismas son la digitalización y todo lo que implica en los modelos de negocio y en los modelos de trabajo, la parte del trabajo más flexible y el balance para asegurar una salud mental o una mejor, digamos, wellness dentro de los colaboradores. En Proactic hemos venido desarrollando, como decía yo al inicio de esta entrevista, 3 grandes líneas de acción. Y una de ellas es justamente el liderazgo todoterreno. ¿Qué es para Winston Uzcategui un líder todoterreno? La primera reacción que me da la frase me genera un poquito de anticuerpos porque me da una connotación de improvisación, como se dice en buen venezolano, yo le echo pichón a lo que venga. Y me preocupa un poco, ¿no? Pero haciendo la aclaratoria de que me imagino que esto es una construcción de un modelo bastante positivo y bien armadito. Para mí, un líder todoterreno es aquel que crea las capacidades para que los equipos de trabajo se puedan gestionar de una manera más eficiente y de una manera más gratificante. Cualquier cosa que venga de ahí para abajo puede ser cualquier método, pero lo que es irrenunciable para mí en un líder es que un líder no puede hacer algo que sea pan para hoy, hambre para mañana. Un líder tiene que crear las capacidades. Desafortunadamente en inglés la palabra es mucho más poderosa, pero son los capabilities. Pero eso es lo que tiene que crear. ¿Cuáles son las capacidades habilitadoras y diferenciadoras que van a hacer que tu negocio pueda crecer? Para mí un líder todoterreno no es alguien que está dispuesto a sacar la tarea a cualquier precio. No. Para mí es alguien que la está dispuesta a sacarla
con un ticket que va siempre prendido a la camisa. Y es, yo no solamente me aseguro de hacer los resultados de hoy, sino de hacerlo sostenible, porque he creado las capacidades, repito, procesos, sistemas, talento, cultura, marca, modelo, estrategia. He puesto los cimientos o esas capacidades estratégicas, organizacionales, de cultura y de talento para poder hacer que sea sostenible. Y cuando analizamos las empresas de manera post-mortem y vemos las que han fracasado y vemos las empresas que han sido muy exitosas, las segundas han invertido muchísimo en la creación de capacidades a través de sus centros de expertise. Para mí un líder todoterreno, aparte de lo que ya hablé de que tiene que envisionar, habilitar y activar a través del empoderamiento, tiene que asegurarse de que a donde empuje tiene que ser creando capacidades. Hay expresiones que son dañinas en el sistema de liderazgo. La otra vez escuché a un líder que decía, yo prefiero recoger sangre que limpiar baba. Cuidado con esa expresión. Cuidado con esa expresión. Porque de esas están llenas, o de Brecht estuvo lleno de eso. Porque a veces la pasión por ganar y por querer ser todoterreno te lleva a una capacidad destructiva para el futuro de las empresas. Entonces, cuidado con que yo prefiero atajar locos que empujar pendejos. Discúlpeme los mexicanos que estén aquí en el conference. Cuidado, cuidado. Porque a veces el pendejo que estás empujando lo está haciendo de manera sistémica. Y está generando las capacidades que hacen que esto a futuro sea aún más grande. No se trata de quién llega más rápido, se trata de quién llega sin haber destruido demasiado el bosque. Ahí conservando. Yo puedo atravesar un bosque destrozando todos los arbustos y todo por lo que después voy a comer. O puedo irme por los arbustos custodiando los activos importantes que tiene el ecosistema, que en este caso es el bosque. Claro, son súper valiosas esas acotaciones que haces con relación a eso y la definición misma que haces del líder todoterreno también me parece sumamente importante. Jair Cerrada tiene otra pregunta acá también en el chat. Jair, si quieres puedes formularla directamente a Winston. Gracias, Francisco. Winston, hola de nuevo. Winston, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, él definió 3 leyes fundamentales para precisamente la familia, que es la ley de la pertenencia. Me tengo que ver dónde estoy, porque si no, aún estando presente, estoy ausente. La ley de la compensación, todo el que da tiene que recibir, y la jerarquía, yo llegué primero. Eso es importante. ¿Para ti tiene sentido en la consolidación de una empresa familiar estas 3 leyes? Yo creo, leí el libro hace mucho, yo creería que no es suficiente, porque cuando este modelo se construyó, había una pared muy fuerte entre lo que es negocio y lo que es familia. Y sobre todo esa pared tenía una ventana de vidrio donde podías ver, pero no podías atravesar, que se llama machismo y que se llama patriarcado y que se llama una empresa en donde la mujer no actuaba en la empresa, digamos, empezaba a colocar ciertas cosas. Entonces lo construyeron con mucha masculinidad. Y yo creo que sí, pertenencia, la parte, digamos, de compensación y de jerarquía son fundamentales en el ecosistema de la empresa familiar. Pero ahora que las generaciones son mucho más planas y los sistemas de comunicación se han vuelto mucho más fluidos, ya no hay miedo al padre, sino que ya hay una comunicación, ya los padres son amigos de los hijos, etcétera, y todos estos cambios antropológicos que ha dado la sociedad. Yo te diría que no es suficiente. Yo no descartaré ninguno. Para mí tiene sentido de pertenencia, de qué eres en la empresa, eres accionista, eres empleado, eres simplemente un directivo, ¿qué eres? ¿Tienes propiedad o no tienes propiedad? Es importante. La compensación, sí. Si mi hermano trabaja en la empresa y yo no, entonces él tiene que tener, aparte de los dividendos que tengo yo como tercera generación, él tiene que tener una compensación porque él es asalariado ahí, tiene un puesto. Todas esas cosas son importantes, pero yo diría que no es suficiente porque hace falta
el tema de relación y de confianza, porque los sistemas empresariales ahora nuevos traen mucho esos dos elementos. ¿Cómo construyo entonces en la constelación familiar la confianza y la relación? O mejor dicho, la relación y la comunicación para generar la confianza. Vamos a ver la jerarquía apropiada. La confianza se construye a través de la relación y de la comunicación. ¿Cómo trabajo yo entonces en esa constelación la relación y la comunicación para que genere confianza? Porque si yo soy hijo de un empresario famoso, pero me gusta la pintura y yo voy a hacer, digamos, como Iris, y yo voy a hacer, digamos, cinetismo o geometría abstracta o abstraccionismo, y empiezo a hacer cosas bien interesantes, pero resulta que me estoy perdiendo y resulta que mi papá dice, como tú eres artista, entonces los 3 hijos yo voy a repartir 40 y 40, mis 2 hijos que están en la empresa y 20% para ti, porque tú no te interesaste en el negocio. No. O yo pongo 33, 33 y 33, pero resulta que yo no confío en que mi hermano, yo creo que mi hermano tiene un celular que se lo paga la empresa y mi hermano tiene un auto que se lo paga la empresa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que, ¿cómo hago para construir esa confianza? Mucha comunicación y mucha relación. Yo creo que Hellinger se hizo un buen modelo cuando estas paredes estos Chinese firewall estaban muy bien armaditos. Pero ahora hay poco nivel jerárquico en las estructuras. Hay poco, digamos, salvo en algunas excepciones en Chile, Perú y México, en donde la jerarquía tiene un rol muy importante dentro del sistema empresarial. Pero ya tú vas a Brasil, tú vas al mismo Venezuela, tú vas a toda Centroamérica, tú vas al Caribe, y estás hablando, digamos, de sistemas empresariales mucho más planos, donde la constelación no gira en torno a la jerarquía y la autoridad, sino gira en torno a la confianza que viene de la relación y de la comunicación. Quedó un poquito corto y valdría la pena que se sacara la versión 2.0. Así es. Voy a hacer aquí un paréntesis, como dicen, vamos a comerciales, ¿verdad? Porque no quiero desaprovechar esta oportunidad que está conectada mi gran amiga Elizabeth Irauskin para anunciar una actividad de justamente formación presencial que vamos a tener el privilegio de tener acá con todos ustedes, los que quieran participar, el 8 y 9 de diciembre, aquí en la ciudad de Miami. Quiero pedirte, Elizabeth, si puedes publicar en el chat de Zoom y a Eladio en los otros chats el post de invitación para que todos nuestros invitados en esta actividad proactiva te puedan saber de qué va esto. Es un programa de formación sobre técnicas creativas de facilitación, acompañado, pues, como sabemos, Adrián es un maestro también y un promotor de todo el tema de aprendizaje acelerado, y nos hemos formado junto a él también en todo esto que se refiere a lo que significa la facilitación y lo que significa sobre todo la facilitación creativa, que en este momento está haciendo tanta falta tanto a nivel presencial como virtual. Siempre ha sido necesaria, pero en estos momentos considero que particularmente es un programa que nos puede potenciar muchísimo en términos de lo que nosotros trabajamos. Así que igualmente, Winston, bienvenido. Si te dieras la oportunidad de acercarte hasta acá, hasta la ciudad de Miami, pues estaremos todos acá esperando y también facilitando este programa. Entonces, eso es como se dicen, un pequeño break que quiero hacer acá para estos anuncios comerciales. Quiero preguntarte, Winston, ¿cuál es la experiencia más disruptiva que tú has tenido en tu experiencia profesional? Qué bella pregunta. Yo creo que hace poco lo reflexionaba con mi esposa. Le contaba una anécdota yo trabajé, quienes saben un poco de mí, yo trabajé en mi primera etapa profesional 20 años en una multinacional que me llevó por 6 países y me permitió tener un crecimiento, digamos, intelectual, social y económico importante. Y luego decidí fundar mi firma, ya tengo ya casi 15 años de haberla fundado, y estoy, digamos, en esta segunda etapa profesional y entrando en mi tercera etapa, que van a ser los últimos 20 años, que le voy a dedicar más al tema de la promoción de la prosperidad empresarial a través del brazo filantrópico de familias empresarias de Panamá. Entonces, hay 3 etapas importantes en mi vida profesional.
En todas he procurado crecer en lo económico, en lo social y en lo intelectual. Y he tenido grandes experiencias disruptivas. Yo te puedo contar dos anécdotas que se lo recordaba a mi esposa cuando llegó alguien aquí en mi oficina y me dijo, wow, Winston, que vio, obviamente aquí hay 17 consultores y la oficina se ve movida y es un poco así presunciosa, ¿no? Pero cuando le digo acá, wow, Winston, o sea, tu mejor decisión fue haber fundado tu firma a nivel profesional. Y yo digo, no, esa fue mi segunda mejor decisión. Mi primera decisión fue haber entrado en Procter & Gamble. Y yo creo que lo disruptivo que yo tuve, algunas cosas que le comentaba a mi esposa recientemente, es cuando yo estaba en Estados Unidos, yo trabajaba en Estados Unidos para Procter & Gamble y me llaman para una posición en Guatemala. La posición en Guatemala me llamaron porque la lead candidate no quiso ir porque Guatemala no lo va. El segundo, el backfill, digamos, option de la compañía, tenía un problema de dual career con su esposa y no había puesto para ella, así que apelaron, como alguien decía por ahí que era el bateador designado, apelaron a mí, que estaba en Estados Unidos con ambición y dispuesto a todo, así que me llevaron a un puesto que era un crecimiento acelerado y por lo tanto era un desafío importante a mi nivel de incapacidades. Entonces yo creo que salirme del área de confort, donde ya no estaba sobrado en habilidades, conocimientos y actitudes, y llegar a un lugar donde no sabía cómo hacer las cosas, creo que me puso en una actitud de todoterreno a hacer, digamos, un step change y a preocuparme por formarme a mí mismo. Y fue, digamos, una manera de disrupción. La segunda fue cuando me sacaron de recursos humanos y me llevaron a proyectos. Y entre ellos tuve 3 proyectos muy lindos. Uno fue la adquisición de Gillette, el otro fue la creación de un centro de servicios en Costa Rica, y el último, por el cual me retiré después de este proyecto, es liderar la creación del headquarter de Procter & Gamble Latinoamérica en Panamá, desmontando Chile, Venezuela y otras localidades más pequeñas como Guatemala, Miami y algunas unidades en México. Pero ¿qué tuvo de particular estos proyectos? Que eran proyectos horizontales, no eran proyectos verticales, y que requirieron de mí desarrollar habilidades de influencia muy grandes. Y es ahí en donde herramientas como las que Adrián o tú, Francisco, proveen son importantes, porque yo creo que si echara para atrás los programas de Adrián, yo diría que no son programas de facilitación ni de aprendizaje acelerado, son cómo darle al líder una capacidad de influencia a través de la comunicación. Porque lo que realmente a mí me ha hecho, digamos, de mucha utilidad es poder utilizar las herramientas para influenciar bien. Mire, cuando yo fui a Estados Unidos, mi inglés siempre ha sido nefasto. Y cuando fui a Estados Unidos, yo tenía como mi miedo de que iba a trabajar en inglés. Y entonces le dije a un peruano que era el presidente de la compañía de Latinoamérica, que siempre, Jorge Montoya, siempre creyó en mí y me llevó a posiciones de que ni yo mismo me las creía. Y yo le dije un día, despidiéndome de él en Caracas, le dije, Jorge, tengo miedo con el tema del inglés. Me dice, Winston, tú tienes uno de los peores acentos en inglés que yo he escuchado en mi vida. Pero ¿sabes qué? Tu inglés así, con ese acento, te permite que tus ideas sean las que se implementen. Y de eso se trata, hablar un segundo idioma. No es hablarlo bien, es asegurarte que con lo que hablas puedes tener la capacidad de influenciar a otros. Entonces yo creo que lo disruptivo viene a través de avanzar en tu área de confort, como el inglés, como ir a proyectos horizontales, como ir a un puesto más grande de lo que eran mis zapatos en ese entonces. Lo disruptivo es poder, digamos, exponerse a equipos multifuncionales donde la influencia es clave. Y obviamente la cerecita en el pastel de tener una experiencia disruptiva fue ganar más de $500,000 de salario y pasar al día siguiente, el 1 de febrero del año 2011, a ganar cero, montando tu empresa y decirle a tu esposa que hay que mudarse a un apartamento más chico y que está muy linda la X5, digamos, tailor-made, hay que comprar un Kia Sportage y vámonos, que vamos con todo porque esta es la visión que yo tengo del proyecto. Y yo creo que el aprender a ser empresario, para mí es una experiencia. Entonces, de mucho. Ella le hizo como una lectura
Es hermoso esto que plantea porque justamente es el inicio de estas nuevas etapas que a todos nos ha correspondido de alguna u otra manera en algún momento de nuestras vidas iniciar, ¿no? Y justamente qué bueno que nos comentas, pues este tema de esas experiencias disruptivas que has tenido y qué bueno, fíjate todo lo que ha promovido esto, pues en términos de desarrollo profesional y también de todos estos avances y aportes que han podido ustedes hacer a través del Valor Humano de Latinoamérica, ¿no? Así que me encanta escuchar. Pero ¿sabes qué, Francisco? Yo, ahora que lo veo en retrospectiva, porque estoy a punto de entrar en mis terceros 20 años de vida profesional, ya lo estoy planeando. 2, 3 años paso a la siguiente etapa. Ya no de empleado y de empresario, sino que ahora paso más a promotor a través de juntas directivas y todas estas iniciativas que he lanzado. Yo pensé que era bohemio, ¿viste? Yo dije, no, y ahora lo que queda entonces después de estas etapas es la bohemia, pues, ¿ah? No. A ver, yo te diría que una de las recomendaciones que yo doy, más porque la he observado en otros exitosos y no tanto vivida en mí, es que hay que ser muy firme en tu propósito y muy congruente en tus principios y valores. Yo creo que la firmeza en el propósito es clave. O sea, yo fundé esta firma diciendo, esta es el primer headhunter de familias, de empresas familiares y una empresa que va a ayudar a la promoción de la prosperidad del ecosistema de las familias empresarias. Y mira que he sido tentado cuando empezaban las multinacionales a contratarme. Y decía, gracias de ellos, algunas veces vivo, pero yo no puedo perder el norte. Entonces hay que ser muy firme en el propósito. Y cuando es muy sabroso, cuando llegas a cierta edad de madurez, como la que tenemos Adrián y yo, que podemos decir, wow, este es mi propósito de vida. Para eso yo lo quiero, ¿no? Entonces yo creo que cuando estás, como efectivamente dice Elizabeth, bien centrado en lo que es tu propósito, eso te da una energía que es impresionante. Pero también hay que ser congruente en los principios. ¿Cuáles son esos valores que te sostienen? La integridad, la excelencia, la curiosidad intelectual, el toque humano, la innovación, digamos, el culto al legado, la empresarialidad, el crecimiento de la economía, el valor social. Porque, vamos, todos, lo dije en una frase bastante escondida hace rato, pero yo creo que es muy poderosa, y es que el crecimiento profesional viene dado si has crecido en lo económico, en lo intelectual y en lo social. Todo el mundo dice, es que yo, aquí no he dicho niveles, jerarquías. Tú no creces y pasas de ser director a ser vicepresidente. No. Tú creces sí, solo sí. Esa promoción te dio la capacidad de ser una mejor versión de ti mismo en lo social y en lo intelectual. Y si trae crecimiento económico, perfecto. Pero a lo largo de la carrera, cuando no tienes, como tengo yo, 37 años dándole vuelta profesionalmente, cuando empiezas a darte cuenta de que a veces el movimiento en tu progreso trajo más economía que impacto social e intelectual, o a veces intelectualmente estás creciendo mucho. Pero cuando tienes esos 3 baldecitos y los vas llenando, digamos, para irte enriqueciendo como persona, ahí es donde realmente haces digamos, el verdadero step change. Exactamente. Winston, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y no quise desaprovechar esta oportunidad para acercarme de manera breve al Winston como persona, justamente. ¿Y cuál es la persona o quién es la persona que más admiras? Bueno, yo soy profundamente católico y soy un católico practicante. Okay. Todos los días o voy a misa o rezo el rosario o leo la palabra, reflexiono sobre la palabra de Dios. Obviamente mi mejor y mayor fuente de inspiración es Jesucristo, por ser católico cristiano. Okay. Y me gusta decirlo y me gusta evangelizar y soy ministro de la comunión, soy catequista, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es, y lo digo con muchísimo orgullo, de que mi mayor admiración es cada vez que tengo que resolver un dilema en la vida, me imagino que tengo a Cristo al frente y le preguntaría, hey, pana, ¿qué harías tú, no? En mi lugar, ¿no? Y yo creo que eso me guía muchísimo. Así que tengo una profunda admiración cristiana. Muy bien. Ya a nivel
perdón, ¿cuál es la pregunta que nadie te ha hecho y te gustaría que te hiciese? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta que nadie te ha hecho hasta este momento, pero que te gustaría que te hiciese? Mira, me agarraste fuera de base, no tengo ni idea. O sea, no, yo soy bastante hablador, así que no tengo nada que no haya dicho en mi vida, que haya pensado en mi cabeza, ¿Y te gustaría lo que que te haya hiciera sentido una en mi pregunta corazón. que nadie te la haya hecho, pero te gustaría recibirla? No tengo ni idea, pues quizás Bueno, está bien. no lo he pensado, está interesante, ¿no? Pero no tengo ningún deseo de decir algo que no me hayan preguntado, ¿no? Porque Claro, pues, como soy un libro abierto, todo lo digo, ¿no? así es. Mira, Entonces, describe quién eres en 3 palabras. En 3 palabras, Winston. No en un podcast, en 3 palabras. en 3 palabras, tengo que ¿Quién eres? describir quién soy. Ajá. A ver, soy un buen hijo, un buen esposo y un buen padre. Excelente. Winston, para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerte en este espacio Proactívate. Bueno, quisiéramos seguirte escuchando porque sabemos que tienes muchísimo que aportar y queremos desearte lo mejor para todo tu equipo de trabajo, para Valor Humano Latinoamérica, que es un emprendimiento exitoso, profesional, de Amén. altísimo nivel. Y te deseamos desde Proacti, desde todas las empresas que estamos vinculadas con esta iniciativa también y de todas las personas que nos acompañan en esta videoaudiencia. Me permito pues pedirles un gran aplauso para este empresario exitoso, emprendedor y padre de familia sobre todo. Así que bueno, gracias Winston por haber aceptado nuestra invitación. Gracias Adrián también por haber facilitado este puente contigo. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles, como siempre a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos, en Proactívate, donde tenemos nuevo entrevistado, tenemos nuevo horario también, como ustedes saben, para algunos países. Por favor, para que estemos atentos a esa particularidad. Y quisiera dejar a Winston para que finalice esta entrevista. Adelante, Winston. No, bueno, agradecerte a ti y a todos los que hicieron posible esto, desearles lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes. Y dado que esta comunidad virtual es una comunidad de coach y una comunidad de líderes, pues que no perdamos la razón social y los privilegios que Dios nos para ponerlo, digamos, a favor del apoyo profesional y personal de todos los que nos rodean. Por alguna razón, conocimiento, los privilegios, los dones, así que usémoslo apropiadamente porque digamos, el saber es para servir. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Winston. Gracias a todos ustedes y los espero el próximo miércoles en Proactívate. Gracias a todos, bendiciones y lo mejor para ustedes.